Ya seguramente ustedes se han podido enterar respecto a las famosas reservas de gas. En este caso vamos a comparar las reservas que contamos versus la famosa masificación del gas tantas veces, ¿no es cierto?, profusamente publicitadas. La siguiente. Fíjense, en la parte de reservas versus la demanda, a la mano derecha tenemos esa columna donde eso representa la actual demanda de gas. Pero fíjense a la izquierda, ¿no es cierto?, el total de reservas. Esto es algo oficial hasta el momento en que se dieron, ¿no es cierto?, en julio de 2009 por parte del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué cosa es lo que podemos observar de forma muy digamos, clara? Lo que está en amarillo corresponde al proyecto de exportación que en este caso desde mayo del año pasado se ha iniciado. Entonces, como ustedes podrán ver, supera ampliamente esa demanda, incluyendo la exportación, a las reservas con las cuales contamos en nuestro territorio. Hoy, ahora, que podamos tener más mañana, es cierto, sí podemos tener más gas mañana, pero no lo tenemos todavía, porque primero hay que encontrarlo. Ese es el asunto. Entonces, acá podemos observar en la parte inferior de la columna que está a la derecha, ¿no es cierto?, el caso de la demanda local. Entonces, más lo que correspondería al proyecto de exportación supera obviamente a lo que tenemos en este momento en casa. Y por esa razón, precisamente, lo que se viene haciendo en este momento es exportar, bueno, inconsultamente cierto, ¿no es cierto?, priorizando el mercado externo. Es decir, no tenemos las reservas, y ya vamos a ver después, no hay la famosa masificación, mejor dicho, no hay el uso que debiera darse como en cualquier país del mundo. Acabo de estar en Colombia, es una cosa increíble que les voy a contar más adelante. Fíjense, en este momento no hay gas disponible, hay racionamiento de gas natural. Y acá habría que hacer una pequeña diferencia para no confundirnos. De repente, gran parte del auditorio ya lo conoce, pero de todas maneras no está por demás hacer, en este caso, la digregación. Ojo, que el gas natural no es el gas de los cilindros, el gas de los balones, ¿de acuerdo? Ese es el GLP, el gas licuado de petróleo, que también proviene del petróleo, pero que viene, como ustedes saben, en los famosos balones conocidos en casa. El gas natural viene por tubería, viene a través, como este precisamente, efectivamente, gracias Manuel. Entonces, este es el famoso GLP, ¿no es cierto? Entonces, pero el gas natural, ojo, es el que viene por tubería, por el famoso gasoducto, en este caso que viene desde Malvinas, en el caso de Camisea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos hablando en este caso del gas natural, con el cual podríamos masificar, con el cual podríamos inclusive, ojo, reemplazar, porque esto hay que llevarlo, comprarlo, como ustedes saben, ojo, en el caso del GLP, hay que comprarlo por adelantado, ¿no es cierto? Entonces, para algunas personas les es fácil comprar sus 35 soles y guardarlos, irlos consumiendo en el transcurso del mes, ¿de acuerdo? En el transcurso del mes, o sea, tengo guardado, acumulado, es como que ustedes compran pues 3 bolsas de azúcar y lo van consumiendo un poco. Oye, ¿por qué yo puedo comprar por kilo, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del gas natural viene por tubería y solamente tienen la suerte en este momento alrededor de 33.500 personas o familias. Solamente, y para que ya voy adelantándoles y tengan ustedes las cifras precisas, Colombia, con la mitad de las reservas que tenemos nosotros, con la mitad de las reservas, porque ellos han priorizado su mercado interno, hoy, más de 5,5 millones de hogares tienen gas natural. Estamos hablando más del 50% de la población. Estamos hablando de que está dirigido particularmente a los segmentos más pobres. No solamente los más pobres, pero también lógicamente hay otros segmentos medios, pero mayormente está canalizado hacia los segmentos de menores ingresos. Colombia, más del 50% de la población tiene gas y tiene la mitad de la reserva de nosotros, por favor. ¿Cómo es posible? Nosotros con el doble de reservas. Imagínense, da vergüenza decirlo, ya hace poco me dio vergüenza decirle, oye, nosotros tenemos 33.500 conexiones. Bueno, me sonrieron ya por cortesía, pero me dio vergüenza de que en casi 7 años de operaciones de Camisea tan solamente tengamos 33.500 conexiones. ¿Cómo es posible? ¿Eso es masificación? ¿Por qué razón?
porque lo que se ha priorizado es el mercado externo. Se ha priorizado la exportación en desmedro del mercado interno. Eso no se hace. Eso no se hace. En Colombia han pasado los gobiernos de distintas tendencias, inclusive ultraliberales, pero siempre empresarios, gobiernos y la población, han priorizado su mercado interno, como lo es en cualquier parte del mundo, menos en el Perú. ¡Qué pena! Vamos a continuar entonces. La siguiente, por favor. Ahora, hubo una inflación de reservas el año pasado por parte de Perú Petro. La siguiente. Fíjense, el anterior cuadro significan las dos columnas de la derecha, la del centro y de la derecha, ¿no es cierto? La que ya acabamos de ver. Y Perú Petro, tratando de justificar lo injustificable en este caso, mejor dicho, el gobierno, porque al final Perú Petro regresa. Entonces, o está administrada por el actual gobierno. Entonces, a mano izquierda la columna nos está mostrando, ¿no es cierto?, la que por mandraqueo aparece en este caso mostrada por Perú Petro. Fíjense, con eso lógicamente para poder inflando las reservas, obviamente en rojo, en este caso, del lote 88, y no se sabe qué, por mandrake, por eso le decía, por artificios, en la mesa inflaron a ese número para poder justificar precisamente que la exportación. Pero lo curioso del caso es que en la práctica las empresas que han solicitado más gas les dicen: no, papá, y no te puedo dar todavía porque no hay gas, no hay más reservas, no hay capacidad de transporte. En otras palabras, no hay. Y la repregunta le dice: pero entonces, ¿cómo están exportando? Es que tenemos que respetar los contratos. Oye, pero un momentito, ¿en qué parte del mundo se prioriza el mercado externo? ¿En el medio del mercado interno? Solamente. La siguiente, por favor. 33.500. Este es para que tengamos una idea del perfil de las reservas, para que tengamos una idea lo que tenemos, inclusive a nivel de Sudamérica. Fíjense. Conexiones. A nivel de Sudamérica, ¿no es cierto?, representa el 4.61% de la reserva mundial. El caso del Perú es prácticamente, pues, no solamente insignificante, sino prácticamente ni siquiera para poder mencionar, pero por razones estadísticas, ¿no es cierto?, la mencionamos. Y estamos hablando en el caso del Perú no solamente Camisea, sino también lógicamente Talara y Aguaitía. Entonces la comparación se observa en los histogramas de la derecha. Entonces acá pueden apreciar, fíjense, el histograma chiquitito corresponde a todo Sudamérica. Bueno, en el caso del Perú pues ya no aparece, ¿no?, porque no puede llegar a esa escala, poderse presentar. Para que tengamos un idea entonces lo que significan las reservas en el mundo, las reservas en Sudamérica y las reservas en nuestro país. La siguiente. Pero no satisfechos con ello, entonces, con todos esos anuncios que decíamos de esas reservas, ¿no es cierto?, alegremente señaló todavía más para exagerar y confundir a la opinión pública, Perú Petro señaló potenciales, que eso evidentemente es, digamos, una exageración, por decirlo menos, ¿no?, una palabra que escogieron. Lleno de eso de potenciales no interesa a nadie. Lo que interesa son las reservas probadas, desarrolladas, no las reservas potenciales, in situ, etcétera, etcétera. Eso es para marear a la gente, para confundirla, de tal manera que haga potable la exportación. Entonces allí es donde ellos mencionaron 75, hay 50, hay 40, hay 30, y así van bajando poco a poco. Al final se van desinflando justamente porque no pueden sustentar, porque eso no vale en ninguna parte del mundo, ese tipo de reservas inventadas. La siguiente. Esta, por ejemplo, ha sido la demanda del mercado interno en una subasta. ¿Cuándo se hacen subastas? ¿Cuando hay excedentes o a la inversa? Cuando hay faltantes. Porque no hay lo suficiente como para poder ofertar al mercado. Entonces, tengo que, ¿qué cosa? Hacer subasta de lo poco que hay. E hicieron pues una subasta. Y en esa subasta, todas las empresas dijeron cuánto requieren de gas. Y para sorpresa, ¿no es cierto?, resultaron siendo más de 800 millones de pies cúbicos. Si esas cifras no se comprenden mucho, es para que tengamos una idea. Consumimos a nivel país en este momento alrededor de promedio, ¿no?, alrededor de 400 millones de pies cúbicos diarios, a veces menos, a veces un poquito más, hasta 430, pero también 350 en época de lluvias. Entonces, imagínense, la demanda insatisfecha de acuerdo a esta subasta que se hizo en algo real, algo que se presentó a los INERVIN,
O sea, las diferentes empresas. En la primera subasta, señor, necesitamos alrededor de 803 millones de pies cúbicos diarios. ¿Y saben cuánto es lo que se pudo asignar? 85 millones. ¿Se imaginan? Porque no había más. No es que no había, no hay más. Entonces, no está satisfecho el mercado interno. En este momento hay desabastecimiento de gas. Y lo que es más, otra prueba más. El caso de Ica, que está bastante cerca, que es la concesión más avanzada en lo que es, en lo que son los gasoductos regionales. El caso de Ica. Ya no hablemos del gasoducto del sur, ese es otro cantar. En el caso del gasoducto de Ica, antes de fin de mes deben estar sacando la resolución suprema que por cuarta vez se le exonera al concesionario, ¿no es cierto?, las penalidades. ¿Por qué? Porque no es culpa de ellos que no haya gas, no es culpa de ellos, me refiero al gasoducto de Ica, que no haya capacidad de transporte, ¿no es cierto?, que no haya, pues simplemente dicen, yo señor, ¿cómo inicio la construcción? Porque los bancos para financiarme requieren que haya, ¿qué cosa? Que haya las garantías de el gas necesario para esa concesión, pero además la capacidad de transporte. Si no tengo ninguna de las dos, ¿cómo puedo iniciar la construcción del gasoducto de Ica? O para Ica. Esa es otra prueba tangible. Y la otra prueba es que han creado un llamado mercado secundario del gas para que pueda utilizarse, ¿no es cierto?, una especie de bolsa, que pueda utilizarse lo que en este momento está como, digamos, contratado y que no se está utilizando de algunas empresas, se puedan sacar al mercado a subastar privadamente.